Bueno, pues quiero agradecer a todos los que están al otro lado de la cámara su presencia en esta sexta sesión de nuestro 30 Seminario de Otava de Historia de la Ciencia. Y bueno, decirles que esta vez, como pueden ver, pues tenemos a don José Méndez Pérez, un insigne palmero que se licenció en matemáticas y se doctoró también en la Universidad de La Laguna, allá por los años 70, y que desde entonces es también profesor de la Universidad de La Laguna. Ha pasado por todos los grados académicos, por supuesto, y desde 1987 hasta la fecha es catedrático de análisis matemático. Él ha participado en muchísimos proyectos financiados, tanto del Ministerio de Educación como del de Ciencia y Tecnología. Ha publicado más de 60 artículos, ha dirigido 6 tesis doctorales, ha publicado materiales de divulgación científica y en su facultad pues, ha ocupado todos los cargos, entre otros el de decano. Actualmente es presidente de la Real Academia Canaria de Ciencias. También es miembro de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife y ha sido premio Alonso Nava y Grimón y medalla de oro de la Universidad de La Laguna. Hoy nos va a hablar de geometría antigua, de cuando todavía la geometría no tenía ecuaciones y lenguaje formal. Y a propósito de ello, pues nos trae los poliedros regulares en la geometría euclidiana. Le dejo la palabra a Pepe. Muchísimas gracias. Acuérdate de pasar con la flechita. Buenas tardes. En primer lugar, yo quiero agradecer a la Fundación Orotava Historia de la Ciencia el que me haya invitado a participar en este seminario, partiendo esta charla. Es para mí un honor estar aquí y poder saludar presencialmente a algunos amigos, compañeros y en segundo lugar, quería también felicitar doblemente a la Fundación porque ya son 30 seminarios realizados y no corren tiempos buenos para las actividades culturales y mucho menos para las actividades científicas. Es más, coincide con una etapa de zozobra producida por esta pandemia, que no sabemos cuánto va a finalizar, y tiene mérito que en esta pandemia pues, la Fundación haya sido capaz de seguir realizando actividades, porque yo creo que vamos a tenernos que acostumbrar a convivir con la COVID-19 durante mucho tiempo, y esto es un mensaje claro a nuestra comunidad. Especialmente quiero también darles gracias a las personas, a los compañeros que están aquí presentes, y agradecer al profesor Martín Collantes, ¿no? Sí. La presentación que me ha hecho. Bueno, el objetivo de esta charla, cuando él fue precisamente el que me invitó, yo acabo de dirigir un trabajo fin de grado a una alumna del grado de matemáticas, y era ponerle formulación a los 3 últimos libros de Euclides, 11, 2 y 3. Y claro, digo, bueno, un tema que puede ser interesante es el de Euclides, el estudio de los poliedros regulares, o más conocidos como sólidos platónicos. Pero con esto coincide con mi jubilación, y entonces se me ocurre empezar a hurgar y a mirar bibliografía, y nunca me imaginé en mi vida que hubiese un campo tan amplio detrás de unos poliedros. Pensé entonces, digo, bueno, este título no se corresponde con lo que voy a decir, mejor cambiarlo y poner el concepto de regularidad en los poliedros, un recorrido histórico.
Pero eso me parecía demasiado presuntuoso, demasiado atrevido, porque si he iniciado el camino, el recorrido, lo he iniciado hace 2 meses, pues todavía no veo el final. Y entonces digo, bueno, vamos a dejarlo así, en homenaje a Euclides, perdón, vamos y vamos a dejarlo así, pero verán que efectivamente vamos a ver, porque es tal la cantidad de diferentes clases de políedros que hay, que vamos, que a la edad que tengo ya hasta acordarme de los nombres es imposible. Pero sí que vamos a ver cómo ha ido cambiando el concepto de regularidad. Porque si encima ya a lo de regularidad así pues también añadimos el cambio de definición de lo que se entiende un poliedro, ya eso sería el desmadre. Por lo tanto, vamos a fijarnos solo en el concepto de regularidad. Bueno, pues el libro 13 está muy relacionado con el libro 10. El libro 10, recuerdo, está considerado como la cruz de los matemáticos, pues elevado contenido es muy abstracto, trata las magnitudes conmensurables e inconmensurables, las rectas racionales y irracionales, y se piensa que los dos libros son debidos a Teeteto, y desde luego comienza a ser una serie de proposiciones casi todas relacionadas con el pentágono, porque el pentágono es una figura esencial en la construcción de los dos, digamos, poliedros regulares más complicados, el icosaedro y el dodecaedro. En el primero de los resultados, bueno, hay un resultado que está ahí recogido, que no se corresponde al enunciado, que es este que les estoy señalando aquí, que se refiere a otro resultado que no está aquí explícitamente, y que dice más o menos que si yo tengo un segmento, una recta predeterminada, racional, como decía Euclides, y la divido por un punto extrema y media razón. Extrema y media razón para nosotros es la tercera proporcional de dos números o de dos segmentos. Bueno, pues esas dos partes en que se divide en extrema y media razón son dos rectas racionales que se llaman apótomas y cuya fórmula es esta, donde ρ es la recta predeterminada y K es el cociente de dos enteros positivos. ρ tranquilamente se puede tomar como. Ahora, yéndonos a lo de la figura, si tengo un pentágono y trazo dos pentágonos regular y trazo dos diagonales consecutivas, se cortan en extrema y media razón. Quiere decir que el punto F, donde se cortan las dos diagonales AC y BF, se cortan esas dos magnitudes en que se divide, verifican estas condiciones, que es la definición nuestra de tercera proporcional de dos cantidades, ¿no? Pero además con la propiedad de que el segmento mayor coincide exactamente con el lado del pentágono. Es decir, que aquí CF en una diagonal, en la primera, y EF en la segunda diagonal son el lado del pentágono. Otro resultado que yo no tenía idea, pero que me llamó la atención poderosamente, es que los lados de tres polígonos, el pentágono, el hexágono y el decágono, satisfacen una relación pitagórica. Bueno, me estoy refiriendo a estos polígonos inscritos en una misma circunferencia. Entonces me dicen, bueno, que ahí no tiene pintado sino un pentágono. Pero claro, si yo divido los arcos que sostienen los lados a la mitad y esas mitades con los vértices del pentágono, tengo el decágono, porque el decágono es duplicar los lados, en cierto sentido. ¿Y dónde está el hexágono? Hombre, si tengo el radio es el lado del hexágono. Luego, si me refiero a un mismo pentágono, se verifica esta relación pitagórica. Otro resultado que me llamó la atención es el relacionado con la inscripción de un pentágono equilátero en un círculo de diámetro racional.
Entonces el lado es una recta irracional llamada menor, y esto lo he puesto para asustar, esta es la fórmula. Rho es la recta predeterminada, que puede tomarse como 1, y K viene a ser el cociente entero positivo común. Bueno, pues así se va obteniendo otra serie de resultados que están relacionados prácticamente con el pentágono y con estas otras dos polígonos, y ya comenzamos en el objetivo. Bueno, el atomismo es una teoría filosófica que apareció en la Grecia clásica en el siglo V a.C. y más o menos por ese tiempo también en India. El universo está constituido por combinaciones pequeñas de partículas, y destacamos a Leucipo y a Demócrito, su discípulo, que son los padres pues, de la teoría del atomismo, donde sostienen que en el universo solo hay átomos y regrupados, ¿no? Pero hay átomos y vacío, ¿no? Esta teoría fue retomada en el siglo XIX por Dalton, creando el primer modelo atómico serio, riguroso, que ha permitido el desarrollo, bueno, el inicio de la moderna química. Es verdad que en los sólidos que les voy a hablar, los sólidos platónicos, se dice que la escuela pitagórica ya conocía el tetraedro, el cubo y el dodecaedro, y que Teto conocía a todos, añadiendo a estos tres el icosaedro y el dodecaedro, y el octaedro y el icosaedro. Pero eso no quiere decir, hay otras culturas milenarias, 1000, 2000 antes de Cristo, que también aparecen algunos de estos poliedros. Recordemos, por ejemplo, la cultura egipcia, las pirámides, también son tipos de poliedros. Bueno, pues él decía que la explicación del universo en función de 4 elementos: el aire, el fuego, la tierra y el agua. ¿Será cierto eso? Que ha habido siempre otras escuelas, otras civilizaciones donde se hablaba, existían algunos de estos folieros, pero la primera vez que aparecen en la forma escrita, tácita, es en Platón, en los diálogos del Timeo, donde le asegura que el fuego, el aire, la tierra y el agua son cuerpos, que todos los cuerpos se caracterizan porque tienen profundidad, y que la profundidad es inherente a la naturaleza de lo plano, y que lo plano se compone de triángulos. Y entonces dice que hay aquí los átomos vienen a ser dos triángulos rectángulos. Uno es isósceles y el otro es escaleno. El isósceles, lógicamente, tiene los dos catetos iguales, y por lo tanto estamos hablando del triángulo de 45 grados, 45 y 90. Mientras que el otro, que elige, el otro, por así decirlo, triángulo atómico sería el escaleno, que está formado por ¿cómo se dice? La hipotenusa sería el doble del cateto más pequeño. Este sería, lógicamente, el triángulo 30, 60 y 90 grados. Y a partir de ahí va explicando cómo se van generando estos 4 elementos fundamentales y por qué, cómo interaccionan entre ellos. La verdad que la imaginación de Platón es portentosa. Por ejemplo, con 6 triángulos de esos elementales de los dos que le di, aquí está considerando efectivamente el triángulo escaleno, rectángulo, los adoso por la hipotenusa en el ángulo de 60, y aquí tengo un ángulo de 120. Repito estos 3 veces, tengo 360, y de esa manera construye el triángulo más perfecto, que es el equilátero. Después, con el otro triángulo rectángulo, que sería el isósceles, los junta 4 y crea el cuadrilátero más perfecto, que sería el cuadrado. Otra cosa sería el pentágono. Pentágono, que es el símbolo de la escuela pitagórica y que tanto figura en los elementos, es más difícil. Son 30 triángulos, escalenos, rectángulos, pero no exactamente todos del tipo de los dos que les he descrito. Bueno, pues está claro que con el triángulo perfecto ya puede Platón justificar
por ejemplo, la creación del fuego, el tetraedro, del aire, el octaedro, del agua, el icosaedro, y con el cuadrado justifica el elemento tierra. Pero nos encontramos con que hay un poliedro más que elemento. Entonces, pues Platón lo asigna a los cielos, al universo. Aquí está un cuadro de Dalí famoso, La Última Cena. Parece que fuera del dodecaedro lo único que hay es Dios Padre, porque el Hijo está en la Última Cena. Pero parece ser que no fue unánime la aceptación de esta asignación en la escuela de platónica. De hecho, uno de sus discípulos más famosos, Aristóteles, propone, entre él y otros discípulos, proponen un quinto elemento fundamental, la quinta esencia, que sería el éter. Pero bueno, vamos ya a ir despojando de esos elementos y quedarnos en la geometría. Los elementos son los 5 poliedros platónicos, y la que llama la atención y traumatizó un poco a los griegos es que mientras hay infinitos polígonos, sin embargo, parece, lo que estamos viendo en esta figura, es que solo hay 5 sólidos de esta naturaleza. Sólidos muy regulares, muy simétricos, ¿no? Bueno, pues sigamos un poquito. En el libro 13, un libro realmente de los libros que más me han gustado, más completo, con más coherencia interna de Euclides, va construyendo en sucesivas proposiciones los 5 sólidos anteriores. Es interesante, pues no sé qué vio Teeteto o qué vio Euclides, para extraer propiedades comunes a estos 5 cuerpos. Pero si nos fijamos en la proposición 13, dice construir un tetraedro, inscribirlo en una esfera y demostrar que el cuadrado del diámetro verifica esa relación que he puesto ahí. El cuadrado del diámetro es 1 vez y media el cuadrado del lado del tetraedro, de la arista del tetraedro. Represento por S, con un subíndice, pues 4 el tetraedro, 6 el cubo, 8 el octaedro, 12 y 20 el icosaedro y el dodecaedro y el icosaedro, ¿no? Pero fíjense como dice otra vez en la proposición 14, construir un octaedro, envolverlo en una esfera y demostrar otra relación entre el diámetro, el cuadrado del diámetro y el cuadrado del lado del octaedro. Lo mismo con el cubo. Coger el cubo y meterlo dentro de una esfera, bueno, la relación, y lo mismo hace también con el icosaedro. Construir un icosaedro, envolverlo en una esfera y demostrar que el lado del icosaedro es la recta irracional llamada menor. Recuerda que hace un momento lo citamos cuando hablábamos del pentágono. Bueno, ¿cómo voy a darlo? Un poquito los pasos que sigue Euclides para la construcción del icosaedro. Empieza fijando el diámetro del círculo. El diámetro del círculo, el diámetro de la esfera sería AB. Pues AB lo divide en 5 partes iguales y toma AC 4 partes y BC una parte. Por el punto este de separación, traza la perpendicular y en el punto que corta considera el segmento BD, esta cuerda. Con esa cuerda, con ese segmento BD, construye ahora un círculo e inscribe en su interior un pentágono. Recuerden que los griegos sabían perfectamente construir el pentágono, que era de los más difíciles, ¿no? Por lo tanto, no nos olvidemos de que el radio de
esta circunferencia, el radio de esta circunferencia, sería aquel segmento que acabamos de construir aquí, el BD. ¿No? Bueno, entonces tenemos el polígono inscrito en una circunferencia, FGHK, y ahora cogemos y dividimos cada uno de los arcos que sostienen estos cinco lados, los dividimos en la mitad y los unimos y formamos otro pentágono. Es como si el anterior lo girásemos 36 grados. Al propio tiempo, ya sé que LE quién sería, y EP, y PK, y KO, pues serían los lados del decágono, ¿verdad? Serían los lados del decágono. ¿Y quién es lo que me falta? El lado del hexágono. El lado del hexágono es el radio de la circunferencia. Bueno, una vez hecho esto, en la figura anterior tenemos el pentágono inicial, FGHK, después tenemos el que hemos construido, el LMNOP, y ahora en la siguiente lo que hago es por los vértices del original trazo perpendiculares al plano que contiene al círculo omega. O sea, el trazo está perpendicular. Y sobre esas rectas cojo segmentos, pues, GS, HT, todos iguales, precisamente al lado del hexágono. Es decir, al radio de la circunferencia en que está escrito el pentágono. ¿No? Bueno, pues después uno esos extremos de esos segmentos, y que voy a tener un pentágono que está en un plano paralelo y encima cuyas aristas son perpendiculares, son perfectos, digamos, rectángulos, ¿no? Uno, los vértices del otro cuadrado, perdón, del otro pentágono que construí, lo uno con estos vértices, y es cuando tengo la parte externa de la parte, digamos, ecuatorial, por así decirlo, del icosaedro, que está constituido por 10 triángulos equiláteros. Como hay que demostrar, claro, pues serían 10 triángulos equiláteros. Falta simplemente coger y colocar los techos a esta figura, a este concepto que se llama antiprisma pentagonal, y eso lo hace de la siguiente forma. Bueno, esto cuando lo vi en los elementos me deprimí, porque aquí tengo una mirada del icosaedro, digamos, lo tengo en perspectiva. X sería el vértice superior del icosaedro y Z el fondo, y no lo veía. Entonces lo que me hice, como estaba en el confinamiento, pues me hice tampoco podía hacerlo de otra manera, porque ¿no? Hasta las imprentas, hasta todo estaba cerrado, pero me hice una cosita de esto, me lo hice bien, me puse las letras y empecé a entender, y vi ya que había perpendiculares y que había cosas de estas ahí. Bueno, tengo estas dos cúpulas pentagonales, constituidas por 5 triángulos equiláteros, hay que demostrar que son equiláteros, 5 aquí, otros 5 abajo, son 10, y los 10 que tienen el antiprisma serían los 20. Bueno, ustedes dicen, bueno, y como me demuestra que está usted seguro que todos esos triángulos son equiláteros, vamos a hacer una prueba. Como es un teorema de Pitágoras, pues yo creo que ustedes me aguanten lo que nos están oyendo, nos pueden aguantar un poquito. Miren ustedes, en el triangulito este que está aquí, que es difícil de ver, PQU. PQU, oye, pues PQU, me doy yo cuenta de que por E que hice hace un momento, por E tracé una perpendicular al plano que contenía el pentágono. ¿Vale? Sobre esa perpendicular, primero infinita, tomé un segmento de tamaño, precisamente, el radio del círculo, es decir, el lado del hexágono. Luego EQ sería el hexágono. Pero amigos, cuando uno un vértice de un pentágono con el vértice del otro pentágono que puse, lo que tengo es el lado del decágono. Y como es rectángulo en E, por la perpendicularidad, se me cumple la relación pitagórica que me dice, pues si lo vemos en la siguiente, que
PQ al cuadrado es igual a EQ al cuadrado más EP al cuadrado. EQ era el lado del hexágono, el lado del pentágono, perdón, del lado del decágono, y por lo tanto, ¿quién tiene que ser PQ? Que es la hipotenusa. Pues tiene que ser el lado del decágono, según habíamos visto en una de las proposiciones preliminares, ¿verdad? Lo mismo hago con el otro lado que me falta. Vamos a darle para detrás un poquito. Y veo aquí que tengo de simulado otro triángulo que sería el KUO. Hago lo mismo y resulta con que me encuentro con que tengo en el triángulo PQU, tengo PQ y PU, que son lados del hexágono, por la relación pitagórica entre los tres lados de esos tres polígonos. ¿Y quién era Q? Q era, por construcción, el lado del pentágono. Luego tenemos un triángulo que está constituido por tres lados del pentágono. Luego son iguales y por lo tanto un triángulo equilátero. Después hay que demostrar que, amigos, que todos esos vértices, porque era la preocupación, recuerden que tenía Euclides en las 5 proposiciones es igual, en las 5 proposiciones construir tal, inscribirlo en una esfera, hay que demostrar que está en una esfera. Entonces, claro, eso se basa demostrando, por ejemplo, si cojo el punto E o el punto P, pues demostrando que XPZ es un ángulo de 90 grados. Si es un ángulo de 90 grados, el central es de 180. Luego, ¿quién es XZ? XZ viene a ser el diámetro de esa esfera. Y así, no quiero cansarnos más, lo demuestran porque eso están todos en circunferencia, la hace rotar y va barriendo todos los vértices que están en la parte superior como en la parte inferior. Pero claro, falta lo fundamental. Y coincide esto con y lo bonito sería demostrar que esta esfera, ¿verdad?, cuyo diámetro es XZ, coincide con la inicial, recuerdo, que tenía diámetro AB. Pero eso es fácil, una pena que no lo pueda hacer, pero no lo voy a cansar, pensaba hacerlo, incluso pensaba, ignorante de mí, pensaba que iba a tener hasta una pizarrita y lo podía hacer, pero bueno, pues se lo pueden creer. Pues sí, señor, resulta que XZ, el diámetro de la esfera, coincide exactamente con AB. Bueno, y me queda el otro polígono, el otro poliedro, perdón, que sería el dodecaedro. Entonces, simplemente una idea para que vean ustedes. Aquí es fundamental el cubo. Cojo el cubo, cojo dos caras perpendiculares, trazo los puntos medios, los segmentos que unen los puntos medios de esas dos caras, y cojo los segmentos NP, PS y HQ, y los divido en extrema y media razón. Y tomo las cantidades mayores, que serían RP, PS y HT. Y lo que hago es elevo un plano sobre los puntos R, S y T, trazo segmento, y después ahí tomo esas distancias RP, PS y HT, que son iguales. Ahí es donde está el mérito, elevarlo esa cantidad exactamente. Bueno, pues así repito esta operación en las 12 aristas que tiene el cubo, pues tengo el dodecaedro. Quizás en la siguiente imagen se ve intuitivamente mejor el hecho, ¿no? Tienen el fondo, verán que tienen un cubo, y después estamos pendientes de colocar 6 techos, de techar esto con esas 6 figuras. El mérito es que este trapecio que figura aquí coincida con este triángulo cuando se asientan esos techos sobre los lados, sobre las caras, sobre las 6 caras del cubo, ¿no? Y ese es el mérito de Euclides, demostrar que este trapecio y este triángulo están en el mismo plano. Eso es lo que se recogería en la proposición anterior. Bueno, después viene este resultado, todo conocido, Euclides había demostrado en el libro 11, que por cierto es de los menos que me ha gustado, porque no hay una axiomatización de la geometría espacial, sino hay un poco. Pero bueno, hay un resultado curioso que dice que los ángulos planos de un ángulo sólido suman menos de 4 rectas, siempre. Él lo demuestra solo para el triedro,
pero bueno, vale en general. De esta manera, se da cuenta que con 3 triángulos equiláteros forma un ángulo sólido permisible, que no llega a los 4 rectos. Si hace 4 lo mismo, si hace 5 igual, y así tiene el tetraedro, octoedro y icosaedro. ¿Qué pasa si pone 6? Con 2 no los puede formar, no puede formar un ángulo sólido. Con 6, pues está en los 4 rectos, ya es imposible, porque contradice ese resultado teórico. Con 3 cuadrados está el cubo, pero si pone 4 cuadrados en un vértice para constituir un ángulo sólido, otra vez está en los 360. Luego con cuadrados solo hay uno, el cubo. Y con 3 pentágonos estamos ya en 324. Si ponen un cuarto nos pasamos a 432. Es imposible, solo está el dodecaedro. Y entonces termina el libro 16, no lo pone como proposición, sino como consecuencia, y además en su lenguaje. Digo ahora que aparte de los 5 sólidos antes dichos, no se construirá ningún otro comprendido por figuras equiláteras y triangulares iguales entre sí. Esto está hablando de figuras equiláteras y triangulares, son polígonos regulares. Bueno, después una cosa curiosa que siempre me llamó la atención en Euclides es que no hay números por ningún lado, son relaciones numéricas, relaciones limpias, libres de números. No sé cómo fue capaz de la proposición 18 del libro 13 llegar a ordenarlo los lados del tetraedro, octaedro, cubo, icosaedro y dodecaedro en este orden. Por supuesto, me refiero a todos inscritos, estoy hablando en la misma esfera. Bueno, pues llega de una manera admirable, llega a esta relación que es muy fácil hacerlo geométricamente, que es lo que he dicho yo ahí. Si uno sigue, lo que decía él, es un 1 y un medio de no sé qué, pues lo hace y es fácil. Esto lo he puesto simplemente para ver de una manera no muy rigurosa, para ver cómo enlazamos con el libro 10. Si yo miro estas relaciones entre las aristas del tetraedro, el cubo y el octaedro, hay unas relaciones racionales. Es verdad que si extraigo la raíz cuadrada, aquí me aparece 2 partido de raíz de 3, aquí me aparece raíz de 2, y aquí aparece raíz de 3 medios. Pero es que en lo que dice en el libro 10, Euclides bien claro, es que si tengo magnitudes, diremos que no son magnitudes, si extraigo la raíz cuadrada, obtengo magnitudes que no son conmensurables en longitud. Pero si las elevo al cuadrado, sí son conmensurables. Y Euclides considera que las rectas racionales son aquellas que también son conmensurables o bien en longitud o bien en cuadrado. Por lo tanto, estas relaciones son racionales. Sin embargo, la que existe entre el dodecaedro y el icosaedro, o entre ambos y los 3 anteriores, son relaciones, como ustedes ven, irracionales. Incluso no son conmensurables en cuadrado. Aquí queda claro que esto en cuadrado no son conmensurables porque esto es un número irracional. Nosotros tenemos la ventaja de poner álgebra, pero es que él lo hacía todo geométricamente. Bueno, y a todas estas, ¿dónde está la definición de sólido o de poliedro regular? En ningún lado. Ya decía decíamos antes que llamaba la atención a los griegos que hubiese infinitos polígonos y que solo hubiese estos 5 afortunados poliedros. Él en el libro 11 comienza definiendo un sólido como lo que tiene longitud, anchura y profundidad. Y después define cada uno de los 5 poliedros anteriores. No define directamente el tetraedro, que es un caso particular de la pirámide, pero después define el cubo, el octaedro, el icosaedro y el dodecaedro. Y desde luego hay algo común. Podríamos nosotros, a la vista de lo que él hace, pues podríamos entender que los poliedros para él son sólidos, él sí habla de sólidos limitados por figuras planas poligonales. Y por lo que se ve en los teoremas que él hace, para él un poliedro regular, aunque nunca define lo que es un poliedro regular es el que tiene todas sus caras iguales y todas esas caras son polígonos regulares. Bien.
Hay algunos estudiosos de la obra de Euclides que tuvo una definición incompleta, pero que precisamente eso fue positivo, porque a partir de aquí cada uno definía un poliedro como le daba la gana y entonces hacía una teoría de poliedro. O sea que esa libertad, al no estar tan muy fijo, pues hizo que saliese mucho más tarde, porque hay cosas maravillosas en Euclides y que enunciados simples después se han tardado siglos y siglos en, en, en retomar el problema y en resolverlo. Recordemos, por ejemplo, la definición de paralelismo, el postulado, del quinto postulado. Bueno, pues eso está continuamente, ha estado discutiéndose permanentemente hasta que aparecieron las geometrías no euclidias 2000 años después. O sea que, y hay un enunciado parecido a este, como que solo hay 5 sólidos, pues resulta que ha sido retomado reciente, pues en el siglo XIX, en el siglo XX, y ha dado pues, una literatura increíble, ¿no? Abundante, ¿no? Abundantísima. Con aplicaciones en álgebra, aplicaciones en geometría y, pues, por supuesto, en otras ramas como puede ser cristalografía, química, etc. Bueno, pues lo que está claro es que si es la definición 2 la que vale, el teorema anterior es falso. No es falso que solo haya 5 sólidos o 5 poliedros que solo tengan caras iguales y que esas caras sean polígonos iguales. Es falso. Es falso. Habría que ver qué es extraer de todos ellos qué es lo común. Por ejemplo, Henry Martin, un matemático estadounidense, fundador del proyecto Matemática Escolar, cuyo objetivo era la mejora de la enseñanza de la matemática en ciertos niveles, pues este matemático tranquilamente presenta, descubre los deltaedros, y los deltaedros los llama así porque están constituidos solo por triángulos equiláteros. Por eso delta, la delta griega, cuando se coge la mayúscula, tiene forma de un triángulo equilátero. Bueno, pues hay 8 deltaedros, de los cuales, por supuesto, están si incluimos el tetraedro, el octaedro y el icosaedro, que son platónicos, pues nos quedan 5, y esos 5 están constituidos solo por triángulos. Luego tenemos 5 sólidos constituidos por todas las caras son iguales y todas las caras son polígonos iguales, en este caso triángulos equiláteros. Luego el teorema, algo hay que mejorar, porque desde luego si esa es la definición, el teorema es falso. Pues para no insistir en los demás, pues aquí por ejemplo la bipirámide triangular es coger el tetraedro y unirlo por uno de los triángulos equiláteros como base. Y obtenemos una figura que tiene 6 triángulos equiláteros. Aquí está la pentagonal, hago lo mismo, con dos pirámides pentagonales cuyas caras sean triángulos equiláteros, lo junto por la base y obtengo una pirámide pentagonal que tiene 10 caras que serían 10 triángulos equiláteros. Y así ocurre con nosotros, ¿no? Este aquí es un poco enrevesado, lo veremos un poco después. Digo que es enrevesado porque está construido sobre un antiprisma. Aquí vemos la diferencia entre un prisma, ¿no?, y un antiprisma. En un prisma, las bases son iguales, colocadas de forma perpendicular, situadas en planos paralelos, y las caras laterales son, en este caso, tienen la pinta de ser un prisma pentagonal uniforme, por lo tanto pueden ser perfectamente cuadrados. ¿Qué ocurre en este? En este tengo un cuadrado en un plano y en otro paralelo tengo otro cuadrado. Pero si ustedes se dan cuenta, observan, verán que no están los vértices, las perpendiculares trazadas por el vértice del primero, no coinciden con las del otro. Está, digamos, girado. Entonces, cuando se unen, no se obtienen, digamos, rectángulos o cuadrados, se obtienen triángulos. Y si se hace lo justo, se gira lo justo, entonces aparecen triángulos equiláteros. Bueno, pues aquí tenemos, este se llama antiprisma cuadrangular. ¿Vale? Bueno, pues si yo cojo el antiprisma que tiene, por lo tanto, el doble de triángulo como caras laterales, aquí tendría lo mismo. Si fuese regular, tendríamos lo mismo. Pero aquí no, aquí tenemos
Si es pentagonal, tendríamos 10 triángulos equiláteros. Si es hexagonal, tendríamos 12 triángulos equiláteros. Bueno, pues si yo cojo en este caso estos dos cuadrados y los sustituyo por dos triángulos, es cuando me aparece aquella figura que les puse allí, lo que se llama el biesfenoide romo o dodecaedro cianético. No sé por qué se llama así, de lo que tiene en común con el dodecaedro es que allí son 12 caras, que son 12 pentágonos, y este tiene 12 caras, pero que son 12 triángulos equiláteros. Luego, es falso el teorema que hemos enunciado, sí, esa es la definición. Después tenemos una cosa curiosa que es la dualidad. Hay un símbolo, seguramente lo conocen, que es el símbolo este de Schlafly. El primer número representa el número de alas de las caras del poliedro, y Q el número de caras que confluyen en un vértice. Por ejemplo, el tetraedro, el octaedro y el icosaedro, como las caras son triángulos, tienen 3 lados, por lo tanto el primer número es un 3. Sin embargo, ¿cuántas caras confluyen en un vértice en el tetraedro? Pues 3. En el octaedro 4 y en el icosaedro 5. En el cubo, los lados, las caras son cuadrados, y en el dodecaedro las caras son pentágonos. ¿Vale? Bueno, pues la dualidad consiste en cambiar caras por vértices, y entonces nos encontramos con que el tetraedro se convierte en el mismo, es el dual de sí mismo, el dual del cubo sería el octaedro, y el icosaedro y dodecaedro son duales entre sí. Eso se ve gráficamente mejor aquí. Por ejemplo, si yo pongo los vértices en los medios, en los puntos medios, en los centros de las caras, o tengo otro tetraedro. Si en el cubo hago lo mismo en el punto medio de cada cara, o tengo el octaedro, y así sucesivamente. Entonces, desde luego, hay que hacer otra definición de poliedro regular si queremos que el teorema aquel de Euclides sea cierto. Ahora ya introducimos la figura vértice. La figura vértice de un poliedro, si yo tengo, por ejemplo, vamos a hacerlo en un poliedro regular como en el cubo, si yo corto por un plano una esquina, y ese plano lo tomo a igual distancia del vértice, por ejemplo, 1 centímetro, en las 3 aristas que confluyen en ese vértice, aquí está hecho en el centro, a la mitad, que es como suele ser habitual, pues el polígono que se obtiene al hacer ese corte con un plano es lo que se llama figura vértice. Y ahora ya viene una definición más moderna de regularidad. Un poliedro regular es aquel cuyas caras y figuras vértices son polígonos regulares. Esto ya es mejor. De tal manera que podemos enunciar un teorema fundamental que dice lo siguiente: si P es un poliedro convexo cuyas caras son polígonos regulares congruentes, entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes. Es decir, los vértices de P yacen en una esfera. ¿Verdad que eso le suena? ¿Qué había de común en las 5 construcciones de Euclides? En las 5 construcciones insistía continuamente, y de construir no sé qué, construir el tetraedro e inscribirlo en una esfera. Es una caracterización. Todos los ángulos de ese poliedro son iguales. Todas las figuras vértices son polígonos regulares. Todos los ángulos sólidos son congruentes. Todos los vértices de P están rodeados por el mismo número de caras. Bueno, pues me llama la atención de que P y Euclides tenían que lo común, lo que abstraían de esos 5 poliedros que hacían que no hubiese sino 5 exactamente, era que los vértices yacieran en una esfera. Hoy se sabe, otra caracterización, de que estos poliedros, los asecoséter, tienen 3 circunferencias concéntricas. Esta, la exterior, la interior, que toca los medios de los lados, y otra que está situada entre los dos, que es tangente a los puntos medios de las aristas. O sea que hay 3 esferas. Bueno, pues hay unos sólidos de Arquímedes. Los sólidos de Arquímedes le llaman la atención a Pappus, y Pappus dice, bueno, es que podemos imaginar sólidos con caras inimaginables, pero desde luego lo que llaman la atención son los que están formados regularmente, los que son atractivos a la vista, los que tienen una cierta estética. Eso decía Pappus, el último gran matemático clásico, en su obra Colección Sinagoga, ¿no? Y aquí, estos son los 13 sólidos de Platón, y lo que insiste es en que son sólidos que están limitados por al menos
están limitados por polígonos regulares, pero distintos. Entonces deben estar constituidos o limitados por al menos dos polígonos regulares diferentes. Bueno, pues aquí están efectivamente. Y hay algunos simpáticos como el cubo romo, el icosaedro romo, que veremos más adelante que tienen tienen dos formas enantiomorfos. Después también es curioso el icosaedro, el icósido decaedro, que está aquí, y el cuboctaedro, que se pueden dividir por un plano en dos hemisferios. Bueno, pues una forma de obtener, hay 7 de ellos que se obtienen truncando simplemente los sólidos de Platón. Por ejemplo, aquí está el tetraedro truncado, el icosaedro truncado, el icosaedro truncado. Por cierto, el icosaedro es famoso porque el icosaedro es el clásico balón del icosaedro truncado. A ver dónde está. El icosaedro truncado es el famoso balón de fútbol. Hay otro que es más el Robic, este que está aquí, sería este, mientras que el icosaedro truncado llena el 87% de la esfera en la que está inscrito. Consta de, me parece, de 12 pentágonos y 20 hexágonos. Este es más complicado, pero llena el 93%. Quiero decir que este balón sería más esférico, pero no está autorizado ni por la UEFA ni por la FIFA. O sea que habrá que seguir con la forma esta del balón. También tiene más caras, creo que tiene unas 62 caras, o sea que sería más difícil de hacer. Bueno, pues si esa es la definición del amigo Papu, de que los sólidos de Arquímedes son los que están limitados por al menos dos, como mínimo, por dos tipos diferentes de polígonos regulares, pues nos encontramos con que esta es también incorrecta, porque Norman Johnson encontró y clasificó 92 sólidos, de los cuales 87 tienen como mínimo dos polígonos regulares diferentes. Los otros 5 son los 5 deltaedros que no son sólidos platónicos. Además, el Norman Johnson postuló o conjeturó de que solo había esos 92 que se podían construir con esas características, pero no lo logró demostrar. Sin embargo, tuvo más tiempo, Víctor Abramovich Salgado tuvo más tiempo, que fíjense que vivió 100 años. Este matemático ruso-israelí demostró que el catálogo de 92 sólidos, construidos de esa manera, era completo, pero con ayuda de computación. Bueno, pues la pregunta, para ir acabando, es ¿cuáles son los elementos atómicos en la teoría de los poliedros? Entonces, aquí aparecen conceptos y terminologías propias de la arquitectura, incluso de la geografía, de la química, incluso de medicina. Por ejemplo, vamos a hacerlo al revés. Vamos a partir de un sólido conocido como es el sólido platónico el icosaedro, y vamos a desguazar. Entonces yo puedo quitarle esta cúpula, ¿no?, que sería una pirámide pentagonal, ¿verdad? Y entonces lo llamo icosaedro disminuido. Pero puedo quitarle dos cúpulas que sean paralelas, entonces se llama icosaedro parabidisminuido. Si esas dos cúpulas que les traigo no están en planos paralelos, entonces se llama icosaedro metadisminuido. Y aquí tengo el icosaedro trisdisminuido porque le he quitado 3 de esos casquetes, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Vamos a llamar esto casquete, que tienen más connotación geográfica, ¿no? Bueno, pues fíjense cómo voy construyendo. Son todos esos políedros elementales. Generar un políedro elemental es a partir de los sólidos
platónicos, de los sólidos de Arquímedes, mediante un plano, poderlos cortar de manera que sostengan otros poliedros que sean regulares. Por ejemplo, yo tengo el octaedro, es facilísimo, porque lo corto por un plano y lo divido en dos hemisferios, que ¿qué serían? Dos pirámides cuadrangulares. ¿No? Pero no lo puedo hacer con el cubo o con el tetraedro o con el dodecaedro. Sí lo puedo hacer, como acabo de demostrarles aquí, con el icosaedro. Bueno, si cojo, por ejemplo, sólido ¿cómo se dice?, de Arquímedes, entonces puedo tener una cúpula de distinto tipo y rotonda. No piensen en la rotonda del tráfico, sino también en la rotonda de ciertos edificios, por ejemplo, de iglesias, donde termina en una especie de semiesfero. Bueno, pues en general una cúpula está formada por dos polígonos que están en planos paralelos, el de arriba de n lados y el inferior de doble lado. Y los lados laterales son exactamente n cuadrados y n triángulos equiláteros. Es decir, por ejemplo, en el caso de la cúpula pentagonal, tendría aquí un pentágono, en la base el doble sería un decágono, y después constaría de 5 cuadrados y de 5 triángulos equiláteros. ¿Vale? Bueno, aquí hago lo mismo con un sólido ¿cómo se dice?, del amigo Arquímedes, de Juazo, y voy obteniendo políedros elementales. Y después hago como hacía yo, me dedico ahí a juntarlos y a ir creando, digamos, diferentes políedros. Estos serían, digamos, los átomos, por así decirlo, de los políedros. La isomería, ¿qué es la isomería? La isomería, pues todo el mundo conoce más o menos por el de bachillerato, de que es una propiedad que tienen algunos compuestos químicos que poseyendo la misma fórmula, es decir, el mismo número de átomos y la misma clase de átomos, sin embargo, poseen distintas estructuras moleculares y por lo tanto pueden tener propiedades diferentes. Se llaman isómeros. Un caso particular de la isomería es el enantiomorfismo, en la que se da la relación espejo-imagen. Es decir, que a lo mejor ocurre como con las manos, que no son superponibles, pero que son imágenes especulares unas de otras. Este caso particular de la isomería da lugar a los enantiómeros. Bueno, pues aquí he puesto un caso particular, el del pentano, isopentano y el neopentano son dos isómeros más. Todos tienen la fórmula C5H2, es decir, en todos hay 5 carbonos y 2 hidrógenos, pero tienen unas distintas estructuras moleculares. Y aquí es un ejemplo de las imágenes especulares. Tengo las moléculas de la glucosa, dos distintas, y que son una imagen especular de la otra. Diríamos que estas moléculas serían moléculas quirales, ¿no? Quirales, tienen el sufijo griego, la raíz esta griega quiro, que significa mano, hay simetría, no son superponibles, pero uno es la imagen de la otra. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con los poliedros? Bueno, pues miren ustedes, aquí estamos con el rombicósido decaedro. Bueno, pues en este poliedro, fíjense que está constituido, tiene aquí una cúpula pentagonal, ¿verdad? Por lo tanto, la base sería decagonal. El ángulo central del decágono es 36 grados, y si yo giro esta cúpula, la giro 36 grados, este cuadrado pasa por este triángulo y lo desvío. ¿No? Es un isómero. Si giro esta cúpula y la que está abajo, la en el sur, obtengo otro isómero. Pero en plano paralelo, pero si giro una cúpula y otra que no está en un plano paralelo, pues obtengo un tercer isómero. Y si giro tres, esta de aquí y la que está por detrás, obtengo otro cuarto isómero. En total, diría que este poliedro presenta 5 isómeros. Pero no fue ahí donde apareció por primera vez el isómero. Fue en el estudio del rombicubotaedro. El rombicubotaedro, este que está aquí, tiene 26 caras
18 cuadrados y 8 triángulos. Si yo asociara el cuadrado con el carbono y el triángulo con el hidrógeno, diría que esto sería un C18H8, pero sería demasiado, no sé, C18H8. ¿Vale? Fíjense ustedes en el orden que hay aquí. Tienen un triángulo equilátero azul, cuadrado amarillo, equilátero azul. Aquí todo cuadrado, 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 cuadrado. Entonces me voy, Miller, matemático inglés, bueno, perdón, británico, se fue a las bases insulares, compró dos cúpulas cuadrangulares y un prisma octagonal. Lo lleva a su casa con la idea de formar el rombicosaedro y se encuentra, bueno, ven aquí la secuencia, triángulo azul, cuadrado amarillo y triángulo azul, cuadrado rojo, cuadrado marrón. Llega a su casa, se despista un poco, gira, a ver, 45 grados, de aquí debajo, de manera que encaja el cuadrado con el cuadrado marrón, con el cuadrado amarillo, y le aparece esta figura. Y se da cuenta, pero Dios, si este no es el que yo quería formar. Este no es el rombicubotaedro. Este es el pseudo rombicubotaedro, o sólido de Miller, o girobicúpula cuadrada elongada, porque una de las cúpulas se gira. Se detecta aquí que este poliedro tiene dos isómeros. Y este es más sencillo que el anterior. Bueno, aquí presento los sólidos estos estrellados y las propiedades de transitividad respecto de la cara. Un poliedro se dice que es transitivo respecto de la cara. Si cualquier par de caras se pueden superponer una con la otra mediante una isometría. Por ejemplo, son un ejemplo clásico de transitividad de cara es los sólidos platónicos, que son tan perfectos, tienen tanta simetría, que uno los mira y no distingue los ángulos sólidos, los ángulos diédricos, ni las vértices, ni las aristas. Aquí sí, porque están pintados algunas caras con un rojo más fuerte. Esta es la perfección. Se dice que es transitivo de vértices, pues cuando yo cojo un vértice cualquiera y lo puedo llevar a todos los demás vértices mediante operaciones de simetría, es decir, traslaciones, hilos y reflexiones. Pues están los sólidos platónicos y los sólidos de Arquímedes, por ejemplo. Los sólidos de Arquímedes, como tienen dos caras, no pueden ser transitivos de cara. Este es un modelo, vean que no es transitivo de cara, porque evidentemente tiene pentágonos y triángulos, pero sí, en los vértices siempre tiene dos triángulos equiláteros y dos pentágonos regulares, siempre. Y después está un poliedro, se dice que es transitivo de cara, cuando a través de simetrías yo logro hacer coincidir, transitivo de arista, quiero decir, logro hacer coincidir una arista con cualquier otra. Por ejemplo, los sólidos platónicos. Entonces se dice que un sólido, es una definición, ya interviene, lo he dicho de una manera suave, pero ya interviene la isometría, los grupos de isometría, estoy hablando de álgebra, con nuevos conceptos, pues ya podríamos decir que un sólido es totalmente transitivo, cuando es transitivo de cara, de vértice y de arista. Y ya puedo hacer una definición pues, más rigurosa. Un poliedro regular sí es totalmente transitivo. Totalmente. Bueno, aquí he colocado algunos poliedros compuestos que están formados por dos poliedros que tienen el mismo centro. Por ejemplo, aquí dos tetraedros, 5 tetraedros, 10, 5 cubos, 5, ¿no? Dos efenoides. Los efenoides es un hueso que tenemos en la cabeza, ¿no? Bueno, y aquí he puesto una tabla simplemente para que ustedes vean que, por ejemplo, si yo pongo junto en potro 4 tetraedros, me encuentro con que no es transitivo en ninguna de las tres facetas. Ni en los vértices, ni en las aristas, ni en las caras. Sin embargo, si cojo 2, 5 y 10, sí, es transitivo en las tres. Con los cubos, si cojo 3, solo en los vértices, si cojo 4, solo en las caras. Pero si cojo 5, curiosamente, no sé cómo, pero en los tres. Y así sí. ¿De acuerdo? Bueno, pues el epílogo es, entonces, pues que existen 14 poliedros totalmente transitivos. Los 5 poliedros platónicos, los 4 poliedros estrellados de Kepler-Poinsot
y los 5 poliedros compuestos que les acabo de mostrar. Luego tenía razón Euclides. Hay que darse cuenta de que los poliedros estrellados de Kepler-Poinsot y los 5 poliedros compuestos, como acabamos de ver, no son convexos. Solo existen 5 poliedros convexos totalmente transitivos, y son los 5 sólidos platónicos. Antes de terminar, me gustaría decirles que me estoy leyendo este libro con es una maravilla, pero bueno, se llevó 2 meses, ¿no? No puedo. Y después quiero mostrar mi agradecimiento a un alumno de trabajo fin de grado y a un compañero de departamento, a Lina Hernández y a Manolo Flores, que me han ayudado en la elaboración, y a todos los que me están viendo presencialmente, que son pocos, a través de un like, pues darles las gracias por aguantar esta poliedrada, ¿no? Muchas gracias.